La mayoría de proyectos de datos nacen muertos desde el principio. Vaya tela, ¿no? Bueno, pues realmente es así. El 95% de los proyectos de IA que se arrancan no producen ningún beneficio. Dicho de otra forma, dicho en positivo, solamente el 6% de las empresas capturan valor de la inteligencia artificial. La verdad es que últimamente voy a muchos eventos y escucho a muchas compañías diciendo cómo están implementando la inteligencia artificial, en qué proyectos la tienen montada, cómo sus herramientas ayudan a través de la inteligencia artificial a generar valor, pero luego, cuando vamos a los datos crudos, los datos de verdad, solo el 6% de las empresas están captando valor de la inteligencia artificial. ¡Wow! Estructuras de datos, el hardware invisible de las compañías. Los proyectos no fracasan por la tecnología, fracasan por la falta de una estructura de datos adecuada. La IA no es una herramienta, la IA es el hardware de las compañías, es el ecosistema sobre el que hay que montar la compañía. Fijaros qué concepto. Esto es muy parecido a cuando nació Internet. Pues yo recuerdo que las compañías decían, tengo unos grandes almacenes, pues voy a montar mi compañía de venta online. Ahora no funciona así. Ahora todas las compañías están enfocadas a Internet. También es un mercado mucho más grande, pero quiere decir que la venta online y la venta física está integrada, es lo mismo. En aquel entonces pensábamos en estructuras diferenciadas. Hoy pasa algo parecido con la inteligencia artificial. Muchos de los casos se limita a ser un chatbot y en otros, montamos proyectos, pero son proyectos diferenciados de la estructura principal de la compañía. No dejan de ser pruebas de concepto o cosas similares que al final no aportan valor. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿Cómo se consigue el valor? Bueno, pues porque tenemos que construir esta estructura de datos de la compañía con datos ordenados, datos únicos, datos conectados, pues al final tenemos que montar una infraestructura de datos inteligente. Si las métricas entre departamentos no están unificadas, nadie sabe cuál es el dato correcto, los modelos de datos cambian, los sistemas no hablan entre sí, no sabemos si los datos se han actualizado, no conocemos si la calidad de los datos ha cambiado. La consecuencia es siempre la misma. Los proyectos se ralentizan, la confianza desaparece y la empresa termina pensando que la inteligencia artificial no funciona o a nosotros no nos funciona. El problema no es la IA, el problema es la base, las estructuras de datos inteligentes. ¿Cómo escalamos los proyectos de datos en nuestra compañía? Las compañías que realmente consiguen escalar proyectos de datos son las compañías que tienen estas cosas en común. Cuentan con estructuras de datos modernas e inteligentes, modelos consistentes, gobierno del dato, ojo, gobierno del dato, no nos olvidemos del gobierno, metadatos, trazabilidad, calidad, arquitecturas escalables, preparadas para crecer. Sin estos elementos, todo termina igual. Costes altos, desconfianza, proyectos que no escalan o son carísimos de escalar, y la IA nunca va a sustituir una mala arquitectura. Necesitamos una arquitectura para poder construir por encima de esa arquitectura todos nuestros objetivos dentro de manejar los datos de nuestra compañía, ya sean informes, reports o inteligencia artificial, automatizaciones, integraciones. Necesitamos una estructura robusta, inteligente y moderna. Los datos por sí solos no aportan valor. El valor aparece cuando existe una infraestructura capaz de convertir esas decisiones en decisiones fiables, sostenibles, ampliables. Pues hoy estamos preguntando sobre esto, mañana vamos a preguntar sobre esto, pasado sobre un conjunto de estas dos cosas y al año siguiente, pues vete tú a saber por qué. Antes de construir hay que tener una estructura, una base sobre la que construir. Conclusión. No vamos a generar valor y no vamos a tener éxito en nuestros proyectos de inteligencia artificial si no contamos con una estructura de datos sólida, inteligente y moderna.